Bueno, estamos entonces refrescando las operaciones entre las matrices y ahí habíamos visto la primera operación que es el producto de una matriz por un escalar, ¿sí? Bien, a esta matriz le quiero restar la matriz A, ¿sí? Es restar o sumar, sumar dos matrices o restar prácticamente es lo mismo, digamos. La resta se define igual que con los números reales. Restar dos números significa sumarle al primero el opuesto del segundo, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a restarle a la matriz esta 2b? Le quiero restar la matriz A. Sería lo mismo que sumarle, ¿sí?, a esta matriz, sumarle la matriz opuesta de A. Y la matriz opuesta de A es la misma matriz, pero que tiene todos sus elementos cambiados de signo, digamos, es decir, tomar el opuesto de cada uno de los elementos, ¿sí? El opuesto del 1 sería el menos 1, el opuesto del 3 sería el menos 3, el opuesto del menos 2 será el 2, y así con cada uno de los elementos tomo el opuesto, es decir, le cambio el signo, y con eso encuentro la matriz opuesta de A. En este caso, que me va a dar menos 4, en la segunda fila, el opuesto del 1, menos 1, el opuesto del 0 sigue siendo 0, el opuesto del 2, menos 2, y así con todos los elementos. Esta sería la matriz menos A, digamos, ¿está bien? Que se llama la matriz opuesta de la matriz A, ¿sí? Entonces, para restar dos matrices, lo que hago es sumarle a la primera, en este caso la primera sería 2 por B, le sumo a la matriz 2 por B la matriz opuesta de A, ¿sí?, que se denomina menos A, ¿sí? Bien. Y ahora hago esta operación. ¿Cómo se suman dos matrices? Para sumar dos matrices, las matrices para poder sumarlas tienen que ser, como se llaman, conformables. ¿Qué quiere decir que sean conformables? Que tienen la misma dimensión, digamos, ¿sí? Entonces, para poder sumar o restar dos matrices, tienen que tener la misma dimensión, es decir, la misma cantidad de filas y columnas. En este caso, la matriz 2 por B tiene tres columnas, o sea, es una matriz de 3 por 3. La matriz opuesta de A también es una matriz de 3 por 3. Y entonces las puedo sumar porque tienen la misma dimensión. ¿Cómo se suman dos matrices? Se suman con elementos, ¿sí? Es decir, que voy a sumar. Voy a tener que silenciar porque hay alguno que tiene el micrófono abierto. Me preguntan cualquier cosa en el chat o habiliten su micrófono para poder preguntar, ¿sí? Bien, entonces, para poder sumar, sumo elemento con elemento. Entonces, ¿qué me queda? El elemento, digamos, que ocupa la posición 1, 1 de esta matriz, lo voy a sumar con el elemento que ocupa la misma fila y columna de la otra matriz. Entonces acá sería 0 más menos 1, me queda menos 1. Menos 2 más menos 3 sería lo mismo que decir menos 2 y menos 3, menos 5. ¿Sí? El 6 más el 2 me daría 8. Y ahora sigo con los elementos que están en la segunda fila. También lo sumo elemento con elemento. 4 más menos 4 me daría 0. 0 más menos 1 me queda menos 1. 2 más 0 me queda 2. Sigo con los elementos de la tercera fila. Menos 4 más menos 2 me daría menos 6. 2 más 1 me daría 3. Y 2 más 0, en este caso 2. Y ahí tengo el resultado de la operación que me pedía en el ejercicio 2b, ¿sí? Es decir, justamente 2b, la operación está, menos la matriz A. Eso me da como resultado esta matriz que obtuvimos en este caso. ¿Se entendió? Vamos a hacer otro de los ejercicios que tienen ahí, con otras operaciones. Entonces veamos, por ejemplo, el ejercicio que sigue, el apartado C. Vamos a borrar acá.
Para el apartado C aparece una nueva operación, aparte de que hay una suma entre dos matrices, les pide acá la matriz que se denomina con una T acá arriba, B elevado a la T se simboliza y significa la matriz transpuesta de B. ¿Sí? Esta se llama la matriz transpuesta de B. Se lee así, digamos, esta es la matriz B transpuesta, ¿sí? Y a esa le quiero sumar la matriz A transpuesta, que se escribe así, A elevado a la T. ¿Sí? La matriz transpuesta de otra matriz es la que se obtiene al intercambiar las filas con las columnas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cómo sería la matriz transpuesta de B. ¿Cómo se obtiene la matriz transpuesta de B? Bueno, como les decía, voy a tener que borrar acá. Esta que sería, por decir, la fila 1 de la matriz B, pasaría a ser columna 1. ¿Sí? Entonces, los elementos 0, menos 1 y 3, que están en la primera fila, van a pasar a integrar los elementos de la primera columna de la B transpuesta. ¿Sí? Entonces, escribiría 0, abajo menos 1 y abajo el 3. Eso sería los elementos de la primera columna de esta matriz B transpuesta. ¿Sí? Los elementos que están ahora en la segunda fila pasan a ser segunda columna. Entonces, la segunda columna de la B transpuesta, ¿cómo me quedaría? 2, 0, 1. ¿Sí? Ahora como columnas. ¿Sí? Y por último, menos 2, 1, 1. Menos 2, 1, 1, que sería la tercera fila de B, va a pasar a ser la tercera columna de la transpuesta. Es decir, menos 2, entonces 1, 1. Bueno, esa sería la matriz que se simboliza B a la T y se dice B transpuesta. ¿Sí? A esa le tengo que sumar la matriz transpuesta de A, que es lo mismo, es decir, intercambiar lo que es fila 1 de la matriz A pasa a ser columna 1 de la transpuesta. Entonces, ¿cómo me quedaría la transpuesta? Bueno, lo voy a escribir acá, como una nueva matriz. La primera fila de A es 1, 3, menos 2. A eso lo voy a poner como primera columna. 1, 3, menos 2. La segunda fila pasa a ser segunda columna. 4, 1, 0. Y por último, la tercera fila, tercera columna, sería 2, menos 1, 0. Y esta sería la que denominamos A elevado a la T, y se dice matriz transpuesta de A. ¿Sí? Y ahora para sumar hacemos como cuando sumamos hoy, que en realidad restamos, que es sumar elemento con elemento. Es decir, el elemento que ocupa la posición 1, 1, fila 1, columna 1, se lo sumo con el elemento de la misma fila y columna. ¿Sí? Y entonces, ¿qué me quedaría? Como resultado, voy a borrar esto, la matriz que voy a obtener, fíjense que me va a quedar una matriz también de la misma dimensión que esta, que sigue siendo de 3 por 3. ¿Sí? Y la matriz A transpuesta también me quedó de 3 por 3. Por lo tanto, la suma también me va a dar una nueva matriz de 3 por 3. Entonces, ¿cómo la sumo? El 0 con el 1. Me quedaría un 1 acá. ¿Sí? El que ocupa la fila 1 y segunda columna sería el 2. Y el que ocupa fila 1 y segunda columna sería el 4. Entonces sumo el 2 con el 4, me daría un 6. Y así siguiendo con todos los elementos. Menos 2 más 2 me daría 0. Menos 1 más 3 me quedaría 2 positivo. 0 más 1 me daría 1. 1 menos 1 me daría 0. Paso a la tercera fila. Tercera fila que sumo el 3 más menos 2. Eso me queda 1. 1 más 0 me daría 1. Y por último, 1 más 0, de nuevo 1.
Y ese es el resultado de hacer la matriz B transpuesta más la A transpuesta. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Bien, ahí les habilito el micrófono por si alguien me tiene que preguntar algo. ¿Se entendió? ¿Algo que se les haya escapado que me quieran preguntar de lo que vimos hasta ahora? Si no, sigo. Hola, yo tengo una pregunta. Sí. Cuando cuando en el B hizo 2 por B menos Sí. A, ¿por qué hizo más el opuesto de A y no hizo menos A directamente? En realidad lo hice siguiendo la definición, ¿sí? Según la definición de resta de matrices, restar dos matrices significa sumarle a la primera la matriz opuesta de la segunda, ¿está bien? Que lo podría haber hecho, si quisiera, lo podría haber hecho también directamente, restando elemento con elemento, ¿sí? Es decir, a los elementos de la matriz A le restaría los elementos de la matriz B. ¿De acuerdo? Yo lo hice aplicando la definición que dice sumarle a la primera la opuesta de la segunda. Pero el resultado sería lo mismo, ¿sí? Si a la matriz B, el 2B, le resto elemento con elemento los elementos de la otra matriz, obtengo también la resta. ¿No? Van a obtener los mismos resultados que obtuvimos recién. ¿De acuerdo? Sí, se entendió. Gracias. Bueno, perfecto. Seguimos ahora con otra operación. ¿Qué pasaría si yo quiero sumar la matriz C con la matriz D, por ejemplo? A ver, aunque ahí no lo pide. La matriz C, la escribo acá que dice menos 1,05. Y la matriz D, que tiene elementos menos 1,02 y 2,31. Si quisiera, ¿podría sumar la matriz C más D? ¿Puedo hacer esa suma o no? ¿Qué me dicen ustedes? No se puede, exacto. No se puede porque no tiene la misma dimensión. ¿Sí? La matriz C es de una fila y tres columnas, es decir, de 1 por 3, y la matriz D es de 3 por 2. O sea que esta operación no se puede. ¿Mm? Entonces, como ven, hay algunas operaciones que con las matrices no se pueden hacer. Para empezar, para la suma y la resta, por lo menos, las matrices tienen que tener la misma dimensión. ¿De acuerdo? Bien, pasamos ahora a la otra operación que tenemos acá, que es la multiplicación de matrices. ¿Sí? El producto dice entre dos matrices que sean conformables. Que sean conformables quiere decir, ahora vamos a ver. Vamos a ver el producto. Para poder multiplicar dos matrices, tienen que ser conformables. ¿Esto qué quiere decir? Que el número de columnas de la primera matriz, si yo quiero en este caso multiplicar una matriz A que tiene M por N. En realidad lo simbolizamos así, por un poco. M por N y la matriz B que tiene dimensión N por P. ¿Sí? Para poder multiplicarlas, la cantidad de columnas de la primera matriz tiene que ser igual a la cantidad de filas de la segunda matriz. Fíjense que este n
es la cantidad de columnas de la matriz A. Para poder multiplicarla con otra matriz B, la matriz B tiene que tener n, la misma cantidad, podríamos decir, de filas, que la misma cantidad de columnas tiene la matriz A. ¿Sí? Eso quiere decir que sean conformables. Lo voy a escribir acá. El número de columnas de A tiene que ser igual al número de filas, de la matriz B. ¿Sí? Por eso, fíjense que podría decir que los dos numeritos que estarían acá, en el medio podríamos decir, tienen que ser iguales para poder multiplicarlas a las matrices. ¿Sí? Y la matriz resultante, vamos a llamarla si quieren R de resultante o P de producto si quieren, vamos a ponerle P, la matriz producto, me va a quedar una matriz de M, es decir, la cantidad de filas que tenía la matriz A, por la cantidad de columnas que tiene la matriz B. En este caso lo simbolizamos con la letra P. O sea, la matriz resultante, la matriz resultante tiene dimensión NP. N de nene por P de papá. ¿Sí? N por P. Vamos a ver con un ejemplo entonces. En el ejercicio que seguía dice realizar, creo, dos productos de matrices que sean, o dos productos de matrices que sean conformables. El producto entre dos matrices que sean conformables. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero multiplicar la matriz C con la matriz E, a ver qué les parece a ustedes. La matriz C con la matriz E, que bueno, la voy a copiar acá. Me faltó escribir la matriz E, que es una matriz que tiene menos 6, 1, 3. Es una matriz columna, ¿sí? Podré multiplicar, por ejemplo, la que les dije, la C por la E. Podré multiplicar la matriz C por la matriz E. A ver qué me dicen por ahí. Por ahí dicen C transpuesta. Si fuera C transpuesta, quizás. Por ahí veo que dicen que sí, algunos. Veamos, la matriz C, ¿qué dimensión tiene, digamos? La matriz C es una matriz de ¿cuánto? De una sola fila por tres columnas, ¿sí? Bien, se puede multiplicar con la matriz E, que es al revés, de 3 filas por una columna. Sí, la respuesta es sí, se puede. ¿Por qué? Porque este numerito 3 coincide con este otro, ¿ven? En este caso, el número de columnas de la primera matriz, que es 3, coincide con el número de filas de la segunda matriz, que también es 3. Y la matriz que voy a obtener como resultado, que la vamos a llamar P, ¿de cuánto por cuánto? ¿Qué dimensión me va a quedar? Me va a quedar una matriz de dimensión este por este, es decir, 1 por 1. Es decir, me va a quedar una matriz de un solo elemento, diríamos, ¿sí? Fíjense que acá, ya en el producto de matrices, entonces aparecen otras cuestiones, digamos, como que al multiplicar dos matrices, también obtengo otra matriz, pero no necesariamente tiene que tener la misma dimensión. Incluso puedo ver que hay ocasiones en que se pueden multiplicar y otras que no. ¿Sí?
Entonces, para empezar, tengan bien presente esta definición, digamos. ¿Cuándo dos matrices se pueden multiplicar? Cuando son conformables. ¿Qué quiere decir? Lo que les decía, la cantidad de columnas de la primera matriz tiene que ser igual al número de filas de la segunda matriz, ¿sí? Y la matriz que voy a obtener como producto va a ser una matriz que tiene la dimensión, en realidad va a ser la cantidad de filas de la primera por la cantidad de columnas de la segunda matriz, ¿sí? Bueno, ¿y cómo sería el producto de C por E? ¿Cómo voy a hacer para multiplicar C por E? A ver, acá tenemos la matriz C, y la voy a multiplicar, lo voy a escribir acá. La matriz C es menos 1, 0, 5. Y a esta la voy a multiplicar por esta matriz, que es una matriz columna, menos 6, 1, 3. Para multiplicar dos matrices se hace lo siguiente. Si yo voy a encontrar, supongamos, el elemento que ocuparía la posición fila 1 y columna 1, ¿sí? Estaría obteniendo el elemento P sub 1, 1, ¿sí? Para obtener el elemento de la fila 1 y columna 1, lo que yo tengo que hacer es tomar la primera fila de la primera matriz, ¿sí? En este caso la matriz C, y multiplicarla por la primera columna de la segunda matriz. Es decir, voy a multiplicar fila 1 por columna 1. ¿Y de qué manera? Elemento con elemento, y los voy a ir sumando. Entonces sería así. Sería así la cosa. Este elemento multiplicado por este. Menos 1 multiplicado por el menos 6. Lo voy a ir escribiendo acá. Menos 1 por el menos 6. Más el elemento que ocuparía la fila 1 y columna 2 sería el 0, multiplicado por el segundo elemento de acá, por el 1. Sería el 0 multiplicado por el 1. Más. Y después, ¿qué seguiría? El tercer elemento sería el 5 multiplicado por el elemento tercero de acá, es decir, por el 3. 5 por 3. 5 por 3. Bueno, esto en realidad me estaría dando, como dijimos, un solo elemento, ¿sí? Si yo hago toda esta cuenta, lo que obtengo es la matriz P, que habíamos dicho que va a tener un elemento solo, ¿sí? Y ese elemento es el resultado de hacer toda esta cuenta, ¿sí? En este caso entonces sería, bueno, menos 1 por menos 6 me va a dar 6, acá me da 0, y acá me da 5 por 3, 15, 6 más 15 me daría entonces 21. La matriz producto entonces C por E es esta matriz que solamente tiene un elemento. Tiene una sola fila y una sola columna, y el elemento que tiene es este 21 que encontramos de esta manera, ¿sí? Vamos a ver ahora cómo multiplicamos, por ejemplo, la A con la B, que se puede. Lo vamos a ir haciendo. Acá las operaciones con matrices son muy fáciles, porque es solamente multiplicar y sumar, multiplicar y sumar. Lo que pasa es que hay que hacer muchas multiplicaciones y por ahí muchas sumas, muchas operaciones. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque donde le pifié en un signo, o me equivoqué en una operación, ya después los resultados obviamente me cambian todo, ¿sí? Entonces, las operaciones son muy sencillas, como ven, pero hay que hacer muchas cuentitas y hay que tener mucho cuidado con, bueno, justamente cómo hago esas operaciones, esas cuentitas, digamos, ¿sí? Vamos a ver cómo multiplicaríamos. Antes de pasar a multiplicar la A con la B, les preguntaría qué pasaría si quiero multiplicar al revés, E por C. E por C. ¿Las podría multiplicar o no?
¿Qué me dicen ustedes? Fíjense, la matriz E es, dijimos, de 3 por 1. Y la matriz C es una matriz de ¿cuánto? De 1 por 3. ¿Se podría multiplicar? Sí. ¿Y de cuánto por cuánto me va a quedar la matriz que resulte de esta multiplicación, digamos? La matriz P, llamémosla. La matriz P que voy a obtener tendrá que ser una matriz de esta cantidad 3 por 3. Entonces sí se pueden multiplicar porque las dos tienen, es decir, la cantidad de columnas de la primera es 1, la cantidad de filas de la matriz C también es 1, por lo tanto son conformables, decimos, se pueden multiplicar. Y la matriz que voy a obtener en este caso es una matriz de 3 por 3. Ya con esto estamos comprobando que el producto de matrices no es o no cumple con la propiedad conmutativa. ¿Se dan cuenta? Porque cuando obtuve C por E, me dio esta matriz de un solo elemento. Y si yo hago al revés, E por C, me estaría dando otra matriz, en este caso de 3 por 3, que va a ser totalmente distinta a la que obtuve cuando hice C por E. ¿Se dan cuenta? Eso es muy importante recordarlo. Entonces, el producto de matrices no es conmutativo. No es como en los números reales que si yo multiplico 2 por 3, lo mismo que 3 por 2. O lo mismo que en los polinomios. Si multiplicaba el polinomio P por el polinomio Q, era lo mismo que multiplicar el Q por P. Obtengo el mismo resultado. Acá con las matrices no. Si yo hago C por E, ya vimos que me da una matriz de 1 por 1, y al hacer E por C, me da otra matriz distinta de 3 por 3 en este caso. ¿Se dan cuenta? Vamos a hacer la operación que les había dicho, A por B, que ahí van a entender un poco mejor tal vez el producto. Si yo quisiera multiplicar la matriz A por la matriz B, tendría que hacer, la voy a escribir acá. La matriz A, que tiene elementos 1, 3, menos 2, abajo 4, 1, 0, y abajo 2, menos 1, 0, la tercera fila, ¿no? La voy a multiplicar con la otra matriz B, que tiene elementos, en la primera fila es 0, menos 1, 3, la segunda fila es 2, 0, 1, y la tercera fila, menos 2, 1, 1. Bien. Si yo quiero obtener la matriz producto, para empezar se pueden multiplicar, veamos, esta es de 3 por 3, y la matriz B también es de 3 por 3, por lo tanto sí, se pueden multiplicar porque el número de columnas de la matriz A coincide con el número de filas de la matriz B. Y la matriz producto va a ser una matriz también de, fíjense, 3 por 3, ¿sí? Siempre miro los dos de afuera para ver de cuánto por cuánto sería la matriz producto. En este caso, entonces, también va a quedar una matriz de 3 por 3. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo hago para encontrar el primer elemento de esta matriz producto? Ya sabemos que va a ser una matriz, dijimos, de 3 por 3, es decir, 3 filas y 3 columnas. ¿Sí? El primer elemento que voy a obtener va a ser, digamos, el que llamaría, vamos a decir, por ejemplo, el que llamaría P de producto 1, 1, ¿sí? El P sub 1, 1 va a ser el que se obtiene multiplicando la fila 1 de la primera matriz con la columna 1 de la otra matriz. ¿Sí? Entonces, el elemento que ocupa la posición, digamos, 1, 1 del producto va a ser el de la fila 1 por el de la columna 1. Y lo vamos a multiplicar como hicimos en el apartado anterior. ¿Sí?
Es decir, vamos a ir multiplicando elemento por elemento y lo vamos a ir sumando. Entonces, ¿qué cuenta voy a hacer? El primer elemento de acá sería el 1, lo voy a multiplicar por el primer elemento de esta columna, es decir, por el 0. ¿Sí? La cuentita sería 1 por 0, más, ahora tomaría el segundo elemento de esta fila y lo voy a multiplicar con el segundo elemento de esta columna. Es decir, que sería 3 por 2. 3 por 2. Más, sigo, el tercer elemento, que sería el menos 2, multiplicado con el tercer elemento de acá, que también es menos 2. Menos 2 por menos 2. Bueno, menos 2 por menos 2. Bueno, haciendo toda esa cuentita, obtendría el primer elemento de esta matriz producto. Recuerden que esta matriz producto es de 3 por 3, por lo tanto va a tener ¿cuántos elementos? 9 elementos. ¿Sí? Este recién sería el primer elemento. ¿Cómo obtendría el segundo elemento, el que va a ir acá, digamos? ¿Qué posición ocupa este elemento que va a ir acá? Sería el que estaría en la primera fila, segunda columna. ¿Sí? Sería, por decir algo, el P de la primera fila, digamos 1, 2. El que ocupa la posición 1, 2. ¿Qué operación voy a hacer entonces? La fila 1 de la primera matriz, fila 1, la voy a multiplicar ahora por la columna 2. ¿Estamos? Voy a borrar acá este circulito que había hecho. Porque ahora entonces tendré que tomar, como dijimos, primera fila multiplicada por todos los elementos de la segunda columna. ¿De acuerdo? Entonces, vayan pensando ustedes, ¿qué cuenta tendría que hacer? Bueno, tomo el primero de acá, lo multiplico con el primero de acá. Esto sería 1 por menos 1. Lo voy a poner en esta ubicación. Más, ¿qué vendría después? El 3, que sería el segundo elemento, multiplicado con el segundo elemento de esta columna, que es el 0. Más, entonces sería 3 por 0. Más, ¿qué vendría después? Menos 2 por 1. Entonces, menos 2 multiplicado por el 1. Y ese sería el que iría en la primera fila, segunda columna. ¿De acuerdo? Sacamos el que iría acá. En esta posición sería 1, 3. Fila 1, columna 3. ¿Cómo iría? La cuenta. Borro esto. ¿Qué operación tendría que tomar ahora? Entonces, los elementos de la primera fila, multiplicarlos por los elementos de la tercera columna. Entonces, ¿qué cuentas voy a hacer? Bueno, 1 por 3, ya voy escribiendo el resultado directamente porque si no, no me va a entrar en la pizarra. 1 por 3 me daría 3, más 3 por el 1, me daría también 3, más menos 2 por 1, menos 2. Entonces acá pongo menos 2 directamente. Menos 2. Bien. Y ahí obtuve el que ocuparía la posición de la fila 1 y columna 3. Seguiría ahora con los de la segunda fila. Por ejemplo, este que va a ir acá, que sería, ¿qué posición ocupa? El que sería el P de la segunda fila y primera columna. Lo llamo el P sub 2,1. ¿Sí? ¿Cómo obtendría el P sub 2,1? Ahora tendría que tomar acá la segunda fila. Voy a borrar esto. Porque ahora tendría que tomar, si es el P sub 2,1, sería entonces la segunda fila multiplicada por la primera columna. Entonces voy a borrar acá también. Los elementos, perdón, segunda fila por
primera columna, ¿sí? Es decir, por todo esto. ¿De acuerdo? P sub 1, segunda fila, primera columna. Bueno, vamos a ir haciendo las cuentas directamente. ¿Qué sería? El 4 multiplica el 0. 4 por 0, 0. El 1 multiplica con el 2. ¿Sí? Lo voy a escribir. 0 más 1 multiplicado por 2, que me da 2. Más 0 multiplicado por menos 2, que sería 0 en este caso. ¿Sí? Bueno, ahora estaría sacando el de la segunda fila y segunda columna. Borro este. Segunda fila y segunda columna. Estaría con esto. ¿Sí? Entonces, eso van a ocupar la posición P sub 2, 2. ¿Sí? Bueno, hagamos las cuentas. ¿Qué sería? El 4 multiplicando con el menos 1 me daría menos 4. El 1 multiplicando con el 0 me daría 0, ya ni haría falta escribirlo. Y el 0 multiplicado con el 1 también me daría un 0 acá. Menos 4 más 0 más 0. ¿Sí? Bueno, por último sacaría el que va a ir en la segunda fila y tercera columna, es decir, voy a tomar estos otros. De luego multiplico primer elemento de la segunda fila con el primer elemento de acá. 4 multiplicado por 3 me daría 12. Más 1 multiplicado por 1 sería 1. Y más 0 multiplicado por 1, 0. 0 multiplicado por 1. ¿Está bien? Bueno, pasamos a los de la última fila. Ya no necesitarán que le haga los circulitos. ¿Qué sería acá? La tercera fila con la primera columna. Este que número era un 0, ¿no? La matriz B es un 0. Entonces sería tercera fila con primera columna. 2 por 0, 0. Menos 1 por 2 sería un menos 2. Y 0 con menos 2 sería un 0. Bueno, pasamos a la tercera fila con segunda columna. Tercera fila con segunda columna, voy a multiplicar el 2 con el menos 1, me daría un menos 2. Menos 1 por 0, me daría un 0. Y 0 por 1, 0. Y por último, el que va a ir acá en la posición 3, 3, sería tercera fila con tercera columna. Entonces voy a multiplicar el 2 con el 3, me daría un 6. El menos 1 con el 1 me daría un menos 1. Y el 0 con el 1 me daría un 0. Bueno, haciendo estas cuentitas, tendría entonces ahí el resultado de A por B. Lo voy a borrar y voy a escribir acá. El resultado de multiplicar A con B, si no hicimos mal las cuentitas, nos daría, bueno, ¿qué me da acá en este primer elemento? Me quedó 3 por 2, 6, y 2 por 2, 4. Esto me da positivo, ¿no? El 4, 6 y 4, 10. Entonces acá, bueno, entre el corchete, dijimos que sería un 10 el elemento que va a ir en el producto en la posición 1, 1. El que le sigue, esto que me da menos 1, esto me da 0, y menos 2 por menos 1, menos 2, sería menos 1 y menos 2, ¿no? Por lo cual me daría menos 3. Bien, el que va a ir acá, 3 y 3, 6, menos 2, 4. Si no hicimos mal la cuenta, iría un 4. En la segunda fila, ¿qué me quedó acá? 2. Sería un 2. Después, ¿qué sigue? Menos 4. Menos 4. Y después sería 12 más 1, 13, si no me equivoco. Bueno, pasamos a la tercera fila, hacemos esta cuentita, me da menos 2. Luego me da otra vez también menos 2. Y por último, 6 menos 1, si no me equivoqué, sería 5.
Y ese es el resultado de hacer A por B. Bien, eso me pedía ahí en el ejercicio 2. Hago una pausa a ver si me quieren preguntar algo. Le activo los micrófonos. ¿Cómo va con la multiplicación? ¿Se perdieron? ¿Me siguieron? ¿Se entendió? ¿Qué dicen? Se fueron todos. Me quedé hablando solo, me parece. ¿Se entendió la multiplicación? Sí, se entendió, Fabio. Buenísimo. ¿Quieren que hagamos otra multiplicación o prefieren que avancemos con otro ejercicio? Ah, por ahí, ¿qué me dice Camila? 12 más 1, sí, 13. ¿Y yo qué puse? A ver, ¿no? Sí, 13. ¿Quieren que hagamos otra multiplicación o seguimos con el ejercicio 3? Podría ser, por ahí me dicen al 2e. Bueno. A ver, pará. ¿Qué me dice? Ailén o Gilen, se dice Gilen, preguntó por qué 13. Ya está, gracias. Bueno, listo, entonces quedó. Bueno, hacemos el 2e entonces. A ver, ¿qué dice el apartado 2e? Borrador se me pierde. En el apartado 2e pide A menos B por la C transpuesta, si es que fuera posible. Veamos si es posible. Bien. Antes de hacer las cuentas, digamos, antes de hacer la operación, me fijaría si fuese posible, dice. Entonces, vamos a ver si es posible o no. A menos B. La matriz A y la matriz B. Para empezar, ¿se pueden restar? Sí, porque ya la hicimos, creo, y me da con la misma dimensión. ¿No es cierto? Entonces, esta es una matriz de 3 por 3. Y la matriz C transpuesta, si la matriz C, fíjense que es una matriz que ahí la tengo, de una fila y 3 columnas, la transpuesta va a ser al revés, va a ser una matriz de 3 filas y una sola columna. Es decir, esta va a ser una matriz de 3 por 1. ¿Se puede hacer esa operación? Sí, porque acá esta multiplicación se va a poder hacer porque este número coincide con este, digamos, los dos numeritos de adentro coinciden. Y la matriz que voy a obtener como resultado, ¿de cuánto por cuánto va a ser? Va a ser una matriz que me tiene que dar de 3 por 1. Es decir, va a tener 3 filas y una sola columna. Yo siempre les sugiero hacer esta prueba antes de empezar, para saber qué resultado voy a obtener para empezar, ¿sí? Una matriz de cuánto por cuánto voy a obtener. Y si es que se puede, ¿entienden? Entonces, siempre es conveniente hacer esta pruebita antes de empezar a multiplicar o a sumar las matrices o a hacer la operación que sea, ¿cierto? Bueno, A menos B, ya esa matriz la habíamos hecho hoy. A ver, le habilito los micrófonos para que me dicten el resultado que habíamos encontrado hoy. A menos B. ¿Cuánto me queda esta matriz? Bueno, la vamos teniendo acá. Total, acá tengo la matriz A y la matriz B. A menos B es restar la A con la B. Hoy lo que hicimos fue sumarle a la matriz A la opuesta de B. Pero también lo puedo hacer como, no me acuerdo quién es que me decía hoy directamente, restando elemento con elemento. En lugar de sumar elemento con elemento, resto. Entonces, resto 1 menos 0 me daría 1. ¿Sí? 3 menos, acá es donde tienen que tener cuidado. Cuando yo voy a restar voy a decir 3 menos
menos 1. Menos 1, entonces ya hace más 1. Me quedaría un 4. ¿Sí? Después seguiría menos 2, menos 3, me daría un menos 5. ¿Estamos? Y después sigo con la segunda fila ahora. Acá tengo un 4 menos el elemento que está en la misma posición, que es un 2. 4 menos 2. ¿Sí? Entonces me quedaría un 2. Después seguiría 1 menos 0 me da 1. ¿Sí? Después seguiría 0 menos 1, me quedaría un menos 1. Y después sigo con la tercera fila ahora. 2 menos 2. O sea, me quedaría un 4. 2 más 2, 4. ¿Sí? Acá tengo 2 menos 2. Con lo cual se hace más 2. O sea, me queda un 4. ¿Sí? Después sigo menos 1 menos otro 1. Serían menos 2. Y después sería 0 menos 1, me queda menos 1. Esto sería la matriz A menos B. Y a esa la quiero multiplicar con la matriz C transpuesta, que dijimos que va a ser una matriz de 3 filas y una columna. Es decir, la matriz C es una matriz fila, que ahora al dar la vuelta se transforma en una matriz columna. Entonces, ¿cómo me queda? Menos 1, 0, 5. La matriz resultante dijimos que tenía que ser una matriz de ¿cuánto por cuánto? De 3 por 1. ¿Sí? Entonces, la matriz que voy a obtener como resultado va a tener que tener 3 filas y una sola columna. Entonces, ¿cómo va a ser? Voy a tener, digamos, un elemento que va a ir acá, que va a ser el P sub 1, 1, otro elemento que va a ir acá, que va a ser el P sub 2, 1, y otro que va a ir acá, que va a ser el P sub 3, 1. ¿Sí? Es decir, que voy a tener 3 elementos solamente, una sola columna y 3 filas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comenzar con obtener el elemento que va a ir acá en la posición 1, 1. Bien, ¿cómo sería? Borro esto. El elemento entonces que va a ir en la posición 1, 1 va a ser el resultado de hacer toda esta cuentita. Los elementos de la fila 1 multiplicado por los elementos de la columna 1. ¿Cómo me queda la cuenta? 1 por menos 1 sería menos 1. Más 4 por 0 me daría 0. Más menos 5 por 5, menos 25. Bueno, esa cuentita me daría el primer elemento de esta matriz, que es menos 25 menos 1, me va a tener que dar menos 26. Voy a tratar de escribirlo acá. Menos 26. ¿Se alcanza a ver ahí? Sí. ¿Cómo obtengo el segundo elemento? Es decir, el que ocupa la segunda fila con primera columna. La operación entonces que voy a hacer ahora sería, ¿cuál? Es el que ocupa, dijimos, posición segunda fila y primera columna. Entonces hago segunda fila con, bueno, la única columna que tengo, que es esta. Multiplicando elemento con elemento y sumando, ¿sí? Entonces, ¿qué operación? 2 por menos 1, menos 2. 1 por 0 sería 0. Más menos 1 por 5, que me da menos 5. La cuentita me daría menos 2 más menos 5, me darían menos 7. Y el último elemento, el que va a ir en la tercera fila, primera columna, entonces va a ser el resultado de hacer tercera fila, como decimos, tercera fila, multiplicada por esta columna.
elemento con elemento. 4 por menos 1, menos 4. Menos 2 por 0 sería 0. Y menos 1 por 5, que me da menos 5. La cuentita sería menos 4 más menos 5, me daría menos 9. Y esa sería la matriz que resulta con estos elementos. Menos 26, menos 7 y menos 9. No sé si era eso el resultado que daba en el PDF, Belén. No sé si era ese o si encontraste el error que habías tenido. Ahí les activo. Ah, hice cualquier cosa, dice. Bueno, ¿te diste cuenta ahora? ¿Aclaraste cómo cómo se hace la operación? ¿Belén? Les activo. Sí, perfecto. Bien. Bueno. Yo por hoy dejaría acá. No les quiero hacer más barullo con las otras operaciones que vienen después porque... a ver qué es lo que sigue. Esperen que voy a mirar en el práctico. Porque ya con el producto es bastante, como ven, bastante lío. Bueno, el ejercicio 3 lo van a poder hacer ustedes solitos. Y les doy una idea cómo encarar el 4 para, aunque sea, tratar de llegar hasta ahí. Que son todas operaciones de multiplicaciones, suma y resta. El ejercicio 3 es lo que estuvimos haciendo. Tratar de ver si la dimensión de la matriz se puede, digamos, puede dar para que se hagan esas operaciones que tienen ahí o no. En el caso del apartado A, fíjense, estoy mirando en el 3, apartado A. Primero tengo que encontrar qué dimensión tendría la matriz B más C. No tienen que hacerla la operación. ¿Qué dimensión tendría la matriz B más C y qué dimensión tiene la matriz A? Y fijarse si se pueden llegar a multiplicar o no. Lo mismo en el apartado B, tienen que multiplicar la matriz A con la matriz C. Es solo mirar qué dimensión tienen y si se pueden sumar, si se pueden multiplicar, si se pueden hacer o no esas operaciones. ¿Sí? No tienen que hacer ninguna cuenta, es simplemente analizar y pensar un poquito a ver si en base a la dimensión que tiene cada matriz, si se puede realizar la operación o no. ¿Está bien? Y el ejercicio 4, les doy la pista para hacerlo. Vamos a empezar a hacerlo. En el ejercicio 4 me dice, ¿para qué valores? Valores de X hay... A ver si se ve o se desacomoda de la pantallita, perdón. Parece que quedó bien. Bien. El ejercicio 4 entonces dice que para qué valor o valores de X se verifica que esas operaciones que tienen que hacer ahí entre esas matrices me da como resultado 0. Donde en realidad 0 sería la matriz 0 o la matriz nula. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, X41 es la primera matriz. Esta es una matriz fila, es decir, tiene 3 columnas y una sola fila. Y la quiero multiplicar con esta otra matriz, 2, 1, 0, 1, 0, 2. Y abajo dice 0, 2, 4. Y a su vez, después a esto lo tengo que multiplicar por una matriz que es una matriz columna. X menos 1 y menos 1. Yo quiero que esto me dé como resultado, en realidad iría así. Una matriz 0, ¿sí? Que va a ser una matriz de un solo elemento, que ese solo elemento debería ser el 0, en este caso. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que tengo que hacer? Entonces, ahora es cuestión de ver cómo multiplico estas matrices, simplemente. Para empezar, miremos las dimensiones, a ver si se puede multiplicar o no.
Esta es una matriz de cuánto por cuánto. De una fila por 3. 3 columnas. Y esta otra de cuánto por cuánto es. Es de 3 por 3. ¿Se puede multiplicar? Sí. Porque tienen, bueno, coincide el número de columnas con el número de filas. La matriz que voy a obtener como resultado de cuánto por cuánto va a ser, cuando yo multiplique estas dos primeras matrices, va a ser una matriz de 1 por 3. ¿Sí? Entonces, ya sé que voy a encontrar, o cuando las multiplique, ya sé que voy a encontrar una matriz de una fila y 3 columnas. ¿Sí? Una fila y 3 columnas. Entonces, ¿se dan cuenta? Porque va a ser con esta dimensión. 1 por 3. Quiere decir que va a ser una matriz como la primera que tengo acá. De una sola fila con 3 elementos, 3 columnas, digamos. ¿Está bien? Bueno, vamos a obtener esa matriz, digamos. ¿Cómo obtengo? Tengo que multiplicar fila por columna. Entonces, cuando multiplique esta fila por esta columna, voy a encontrar el primer elemento. Después voy a multiplicar la misma fila por la segunda columna y voy a encontrar el segundo elemento y por último el tercer elemento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me quedaría la cuenta? A ver. Fila 1 por columna 1. Entonces, ¿qué operación, qué cuentas tengo que hacer? Este elemento, multiplicarlo por el 2. X multiplicado por 2, puedo poner directamente 2x. ¿Sí? Más el segundo elemento con el segundo elemento de acá. 4 por el 1, que me daría 4. Y el tercer elemento, que sería el 1, lo voy a multiplicar con el tercer elemento de acá, que me daría un 0. Más, entonces sería 0. ¿Vale? Bueno, esto me daría el primer elemento de esta matriz. Recordamos que me iba a crear una matriz con 3 elementos, digamos, una sola fila, pero 3 elementos. ¿Sí? Entonces, lo voy a escribir más chiquito para que me pueda entrar todo. Lo que dijimos que me quedó es 2 por x más 4 por 1. ¿Sí? Entonces lo escribo acá, 2x más 4 por 1, 4. Porque el otro me da 1 por 0, 0, que ya, digamos, no sumaría nada acá. Bueno, voy a encontrar ahora el que va a ir en la segunda columna. Es decir, ¿cómo voy a encontrar este elemento de acá? Fila 1 por segunda columna. O sea, todos los elementos de la fila 1 los voy a multiplicar con los elementos de la primera columna. Perdón, de la segunda columna. Primera fila, segunda columna. Entonces, ¿qué cuenta me va a ir quedando? Bueno, x por 1, x. 4 por 0, 0. Ya no suma nada, digamos, no lo escribo. Más 1 por 2, 2. O sea que el segundo elemento que me quedó, x más 2. ¿Sí? Bueno, esto es una matriz. Me falta el tercer elemento que va a ir acá. Bien, ¿qué sería? ¿Qué operación tengo que hacer ahora? Esta fila multiplicada por la tercera columna, y eso es lo que me va a dar el tercer elemento de acá. Vuelvo a multiplicar. X con el 0, me daría 0, y lo escribo. 4 con el 2, 4 por 2 me daría el 8. Y finalmente 1 por 4, 4, que se lo sumo al 8. Cada elemento de esto multiplicado por cada elemento de esto y sumados. ¿Sí? Así hacemos la multiplicación. Es decir, 4 más 8, directamente puedo poner 12. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí obtuve el resultado de multiplicar esta matriz fila por esta matriz de 3 por 3. ¿Está bien? Ahora, a esa matriz que obtuve, la tengo que multiplicar por esta matriz columna, que es x menos 1 menos 1.
que de cuánto por cuánto me va a quedar, de qué dimensión me va a quedar la que quiero obtener. Pues vamos a repasar las cuentas. Esta de cuánto por cuánto es. Esta es una matriz de una fila por 1, 2, 3 columnas. ¿Sí? 1 por 3. ¿Y esta de cuánto es? De 3 por 1. ¿Se pueden multiplicar esta con esta? Sí, porque coincide este número con este número. ¿Sí? Se pueden multiplicar. ¿Y la matriz que voy a obtener? ¿De cuánto por cuánto tiene que ser? Va a ser una matriz de 1 por 1. Es decir, va a ser una matriz de un solo elemento. ¿Y cómo voy a encontrar ese elemento? Y bueno, multiplicando estas matrices, haciendo ¿qué operación? Fila 1 por columna 1. Y sumando elemento con elemento. Es decir, el primer elemento de fila 1 es el 2x más 4, lo voy a multiplicar con el primer elemento de esta columna. 2x más 4, lo voy a escribir acá, me va a quedar todo simbolizado en función de x, porque al tener acá una variable x, esa operación la voy a dejar indicada, no la puedo hacer. ¿Sí? Entonces, la cuenta que voy a hacer va a ser, dijimos, 2x más 4 multiplicado por x. Más, después que vendría el segundo elemento de acá con el segundo elemento de esta columna, x más 2 multiplicado por menos 1. ¿Sí? Este elemento multiplicado por el menos 1. Más el 12 multiplicado con el menos 1, es decir, más, sigo acá abajo, más el 12 multiplicado por el menos 1. Bien. Bueno, haciendo toda esa operación, voy a escribir el resultado que me quedaría. Tengan presente esto, que estoy multiplicando una matriz por otra matriz. ¿Sí? Y este producto, dijimos que lo que me da es otra matriz de un solo elemento. Y ese solo elemento es, bueno, toda esta cuenta que tenemos que sacar de ahí. ¿Sí? Y además que quería que toda esa operación me dé igual a 0. O sea que lo que yo busco es que todo este producto, que es el resultado de hacer esta multiplicación, me dé igual a 0 finalmente. ¿Sí? Lo que queremos es que todo esto me dé igual a 0. Es decir, que esta matriz que obtuve acá, porque esto sería una matriz de 1 por 1, siempre acuérdense de eso, y quiero que me dé igual a 0. Vamos a reordenar un poquito esas cuentas que teníamos ahí. Si acá hacen la distributiva, el 2x más 4 multiplicado por la x, ¿sí? Hacen la distributiva, ¿y qué me quedaría? 2x cuadrado más 4 por x. Después venía el x más 2 multiplicado con el menos 1. Lo que hace ese menos 1 es cambiarle el signo. En realidad me va a quedar, entonces, menos x menos 2. También hacen la distributiva, ¿sí? El menos 1 me cambia los signos, me queda menos x menos 2. Y por último tenía acá un 12 por menos 1, y me da menos 12. Todo esto en realidad es una matriz de un solo elemento, vuelvo a repetir, una matriz de 1 por 1, cuyo elemento es eso. Y quiero que eso me dé 0, o que me dé en realidad la matriz con un solo elemento, que ese elemento es 0. ¿Sí? Esto lo puedo acomodar un poquito más juntando las x y los términos independientes, y me va a quedar 2x cuadrado, 4x menos x me quedarían más 3x, y menos 2 y menos 12 quedarían menos 14. Bueno, para que una matriz sea igual a otra matriz, los elementos respectivos tienen que ser iguales. Acá, como en una matriz de 1 por 1, para que esta matriz sea igual a esta otra matriz,
este único elemento que tiene que ser igual al único elemento que tiene esta otra matriz, que es un 0. Entonces ahora lo que van a decir es que esto, 2x cuadrado más 3x menos 14, tiene que ser igual a 0 para que esta matriz sea igual a esta matriz. Si fuera una matriz de 2 por 2, bueno, tendría que igualar cada elemento respectivo de esta primera matriz, igualarlo al elemento respectivo de la otra matriz. Es decir, el que ocupa la posición fila 1 y columna 1 de este lado, igualarlo al elemento que ocuparía la fila 1 y columna 1 del otro lado. ¿Se entiende? Y así elemento con elemento. Como esta matriz tenía un solo elemento, para que esta matriz resulte igual a esta otra matriz, basta con que este elemento sea igual al elemento 0, en este caso, de la otra matriz. Entonces, igualamos todo esto a 0, y ahí se los dejo a ustedes para que lo terminen, porque ¿qué les queda ahora? Resolver una ecuación cuadrática que ya lo saben resolver. Encuentran las raíces por Bhaskara, y ahí obtienen los valores de x que les pedía este ejercicio. ¿Sí? Bueno, con esto dejaríamos acá. Traten de ustedes ir avanzando hasta llegar, por lo menos hasta el ejercicio 4 para la próxima clase, que va a ser el lunes que viene. Recuerden que ahora tenemos clases fijas todos los lunes y jueves. ¿Sí? Vamos a tratar de que las clases no sean tan largas. Voy a procurar a partir del lunes que viene de hacer una clase de 1 hora y cuarto a lo sumo, para que no se aburran tanto. Total vamos a tener 2 veces por semana. Así que bueno, en principio dejamos acá por hoy. Traten de avanzar, aunque sea hasta el ejercicio 4 inclusive, que ya lo tienen casi. Y después nos vemos entonces la clase que viene, el lunes. Buen fin de semana, y bueno, nos seguimos comunicando por medio del foro. Listo, nos vemos. Chaucito. Buen fin de también para ustedes.